Buenas noches a todos, un gusto saludarlos y estar con ustedes. Y realmente, Jaciel, pues tú sabes que es un gustazo ya vernos en persona porque tenemos mucho tiempo saludándonos, por ahí contactándonos, opinando, platicando, pero nunca nos habíamos tenido la oportunidad de convivir de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias, te agradezco este tiempo que me regalas y que me permites compartir con todo este público y con tus alumnos, especialmente con este grupo de chavos y gente que le interesa estar estudiando y trabajando en el área de la odontología. Bueno, pues vamos hoy a tocar un tema muy interesante, muy importante. Yo tengo ya prácticamente 20 años trabajando estas cosas, que son la articulación temporomandibular. Es una de mis áreas de trabajo. Mi área principal es la ortodoncia, pero la articulación me gusta mucho. También me gusta la investigación y soy docente de ortodoncia y también hago algunas cosas de cefalometría, que son las materias que me gustan trabajar. Oclusión, cefalometría y articulación. Esa es mi área de trabajo en la universidad. Pues vamos a empezar, Doc. Bueno, ya este es mi currículum, ya el doctor hizo favor de comentarlo. No nos vamos a entretener mucho en esto, ya pues por ahí ya si le necesitan más información, pues el doctor se las da. Estas son mis redes sociales. Mi nombre es Carlos Martínez y tengo varias opciones para que podamos contactarnos. Si la plática queda grabada, pues esta imagen, esa diapositiva va a ser la referencia para poder contactarnos. Bueno, vamos a iniciar. Nosotros los desórdenes temporomandibulares es un área de nuestro trabajo de todos los días, prácticamente todos los días, como lo vamos a revisar ahorita. Desde que nosotros hacemos un trabajo en la boca, nosotros ya estamos causando un cambio en la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación muy fina, muy sensible, con una alta especialidad de sensibilidad y de comunicación con el sistema. Entonces, cualquier cosa que hagamos en la boca va a repercutir en la articulación temporomandibular. Hoy vamos a hablar sobre desórdenes temporomandibulares, pero la articulación temporomandibular la podemos desgajar en muchísimas cosas. En patología, en áreas de la oclusión, en instrumentos para medición, separar los componentes específicos como la relación céntrica, como la guía canina, la guía anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cosas que hablar y hoy vamos a hablar específicamente sobre los desórdenes. Vamos a hablar un poquito de teoría, necesito tocarla, pero también vamos a ver casos específicos, ¿no? De ejemplos de lo que vamos a ir hablando en la teoría. Yo quise empezar esta plática con esta imagen. Actualmente nosotros estamos ya de lleno involucrados con el Combin y es muy bonito este nuevo método de ver a los pacientes porque nosotros podemos observar, por ejemplo, aquí como nuestros pacientes tienen diferentes estructuras. Aquí el aparato coloca al paciente de una manera en una posición que lo estabiliza, pero nos permite ver cómo, por ejemplo, un cóndilo se encuentra atrás del otro cóndilo en relación a él, cosa que a veces nosotros, más bien siempre no vemos en el paciente. Nosotros pensaríamos que es como cuando tomamos el articulador semiajustable, que todo está bien bonito, tiene las mediciones equilibradas y todo coincide un punto con otro punto. Pero en el paciente vivo, en el paciente real, no sucede así. Como nosotros podemos ver aquí, en los diferentes cortes, los cóndilos se ven en diferente lugar, en diferente tamaño y diferente posición. Aquí vamos a observar un poquito más específico cómo nuestros cóndilos derecho e izquierdo, uno está atrás y el otro está por delante. Esos pequeños detalles son bien importantes porque en esta vista del plano medio sagital o coronal que estamos observando, no lo tomamos en cuenta, pero este tipo de sistemas nuevos para nosotros y que nos ha permitido ya la tecnología, pues nos va a dar mucho más referencias. También en esta vista frontal, nosotros vamos a poder observar cómo un cóndilo está más alto que otro cóndilo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque cuando colocamos bracket, ponemos una corona, hacemos una resina, hacemos un cambio en el paciente, todo esto va a tener una repercusión y vamos a tener que tomarlo en cuenta para poder tener un paciente sano, que podamos observar los detalles de nuestro paciente. Bueno, la articulación temporomandibular, aunque es muy específica, no va a distar de muchas patologías que también tienen las demás articulaciones.
todas las articulaciones sufren diferentes modificaciones, pero vamos a ver que diferentes ya médicos, doctores han trabajado este tipo de problemas, y uno de los principales referentes que nosotros vamos a tener en esta historia y en esta estructura de la clasificación y la definición es el doctor Laskin, que en paz descanse. Él lo dijo por primera vez por ahí en el año de 1983 en un artículo que publicó la Asociación Americana de Odontología, o la Asociación Interamericana, perdón. En el 83 lo definió como un conjunto de signos y síntomas que acompañan a la disfunción de las estructuras del aparato masticatorio. Pero esto fue cambiando y fue creciendo. Ya para el 95, otro líder de la oclusión, que era el doctor Ramhorn, nos va a decir algo también, ya no, una clasificación nueva de la disfunción temporomandibular, donde nos dice que es un término genérico que abarca un gran número de problemas clínicos que afectan a la musculatura masticatoria, a la ATM y a las estructuras relacionadas. Eso hasta ahorita estamos en un plano histórico, porque después, hacia 1996, había tanta controversia en estos temas que se hizo un congreso en el instituto y se hizo una reunión donde el Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias hace una conferencia con diferentes eminencias del área. Estamos hablando del 96, donde va a clasificar en 3 características a estos problemas. Nos dice que tenemos que separarlos, los desórdenes temporomandibulares, de los desórdenes craneomandibulares y los desórdenes del sistema masticatorio. El desorden temporomandibular va a ser cualquier desorden que afecte por deformidad, enfermedad, mal alineamiento o disfunción la articulación temporomandibular. Mientras que el problema craneomandibular va a ser un desorden entre la relación cráneo-mandíbula, la base de cráneo con la mandíbula. Puede estar relacionada con la articulación, pero no es un sinónimo de ella. Después, los desórdenes del sistema masticatorio, vamos a tener una disfunción o disconformidad de formación de alguna estructura del sistema masticatorio, pero va a ser independiente de los desórdenes temporomandibulares. Como les decía, hay muchísimas clasificaciones. Todavía recientemente hay un artículo que apareció en el 2014 en el Journal de Rehabilitación Oral, que se llama Expandiendo la taxonomía del criterio diagnóstico de los desórdenes temporomandibulares. Hasta hace poco esta era la referencia en cuanto a las clasificaciones. Era muy extensa, es muy extensa porque todavía pues está ahí plasmada y está vigente. Esto ustedes lo pueden descargar. Es muy amplia, pero en la tabla 2, donde aparece la clasificación de los desórdenes, lo va a clasificar en 5. Esta clasificación pues va a ir en cierto orden. Es algo extensa, les digo, pues es prácticamente un pequeño librito de esa publicación. Tenemos otra clasificación también muy importante, que es la clasificación del doctor Gary Wolford. Esta clasificación él la define como una clasificación funcional, pero también es un poquito larga, pero en Estados Unidos y en pues, muchas áreas del mundo es también muy conocida y es muy utilizada. Yo les voy a presentar una en particular, que es la clasificación del doctor Dawson, que en paz descanse. Es la que yo utilizo, a mí me gusta muchísimo porque es muy sencilla y nos va a clasificar en 4 grupos que ahorita los vamos a ir refiriendo con un poquito más de amplitud, el tipo de problema que va a tener. El tipo 1 es un desorden músculo-oclusal sin defecto intracapsular. Esto es muy, muy importante, que no hay defecto intracapsular. El tipo 2, ya hay un problema intracapsular y está directamente relacionado con la desarmonía oclusal. Y este es el que más comúnmente nosotros nos vamos a encontrar en la clínica y en el consultorio. Aquí hay que poner mucha atención y lo vamos a desarrollar un poquito más amplio. El tipo 3 es el desorden intracapsular irreversible. Es un paciente que ya ha tenido un cambio adaptativo que para poder controlar su problema necesitamos rehabilitarlo, inclusive a veces necesitamos entrar a cirugía para poder corregir los desórdenes que ha tenido en la articulación. Y por último, el tipo 4, que son los desórdenes intracapsulares no adaptativos. ¿Qué quiere decir esto?
son los problemas que fueron causados por algo que no estaba relacionado a la oclusión ni a la adaptación por el cambio con la edad o el cambio del crecimiento del paciente. Aquí van a entrar cosas como la artritis reumatoide, la enfermedad de Lyme, la artritis gotosa, pacientes que nacieron con un cóndilo pequeño, con aplasia del cóndilo, con hipoplasia del cóndilo, que no están directamente relacionados con las características oclusales, sino que ya el paciente en sí ya venía con ese problema. También las fracturas entran dentro de la clasificación tipo 4. Pero vamos a repasar un poquito estas otra vez, porque hay que catalogar muy bien y entenderlas con mucha precisión. Aquí hay que acordarnos durante la plática, por lo pronto para esta plática, que son 4. La primera, que es el desorden musculooclusal sin defecto intracapsular, lo vamos a tener para nuestros pacientes que llegan al tratamiento, a la clínica y les ponemos, por ejemplo, un tope oclusal. Les ponemos un tope para un tratamiento de ortodoncia, le hacemos una resina, le hacemos una restauración y le quedó alta. Ese pequeño detalle le va a causar al paciente un sinnúmero de problemas, pero no le causa directamente un daño todavía. Fue un problema agudo y que se puede resolver modificando la oclusión. Para poder comprender esto, voy a hacer un poquito más bien me voy a meter a una parte que es la oclusión para recordar para nosotros algunas cosas interesantes, que son los movimientos mandibulares normales o las posiciones que tiene la mandíbula para poder trabajar o funcionar en la boca. La primera posición va a ser la relación céntrica. En cuestión de relación céntrica, pues no nos vamos a meter al lleno a fondo porque la relación céntrica también la podemos desarrollar para una plática de 2, 3 horas y hablar de ella de una manera muy profunda. Pero vamos a observarla primero como una posición de la mandíbula. Y les voy a mostrar un caso. Este es un paciente que llegó conmigo para pedir una segunda opinión porque él deseaba, más bien fue primero invitado por otro clínico para una cirugía ortognática ya de manera radical. Le dijo que era una clase 3 y que iba a cirugía ortognática. Yo haciendo una evaluación clínica, llevo al paciente manipulándolo a una relación céntrica y obtengo una segunda mordida, una mordida donde los cóndilos se encuentran más estables o en una posición más posterior, donde encajan con la cavidad glenoidea y obtengo una mordida borde a borde, por lo cual, pues ese paciente ya cambia a una clasificación de una pseudoclase 3. Vamos a ver cómo el paciente cambia completamente una estructura tanto estética como facial de su expresión, porque vean cómo el surco nasogeniano, el ángulo nasolabial, el labio inferior, su mentón, el ángulo goniaco, el ángulo cervicomental y la dimensión vertical total facial, pues va a haber un cambio. Y ese cambio se da simplemente con el cambio de mordida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues hay que rescatar a este paciente para llevarlo a una posición articular y a una posición dental equilibrada. Esa situación la vamos a llamar como oclusión orgánica. Fue muy ampliamente definida en paz descanse por el doctor Eric Martínez Ross y debe de ir acompañada con otro concepto que también es la triple estabilidad. Guía anterior, tope céntrica y relación céntrica. Esa triple estabilidad es la ambición a la que todos quisiéramos llegar por utopía a nuestros pacientes y a nuestros casos. Vamos a ver aquí ese ejemplo de la oclusión orgánica donde el cóndilo se encuentra dentro de la cavidad y la oclusión está estable y la estabiliza. Los topes en céntrica traban la mandíbula en una posición que está equilibrada con el cóndilo. Aquí vamos a ver una oclusión que tiene un cambio adaptativo. El paciente durante su masticación, al momento de morder para poder contactar sus dientes, saca y desplaza el cóndilo de la cavidad. Aquí ya la relación céntrica se rompe o hay un sacrificio de ella. Por otro lado, si rescatamos la relación céntrica o si llevamos ese cóndilo a una relación céntrica, vamos a ponerlo en una posición estable, pero la oclusión va a cambiar. Va a cambiar la oclusión y va a cambiar la dimensión vertical.
Esto es algo más profundo, pero en algún momento también podemos desarrollarlo y platicar sobre él. La segunda posición que tenemos que recordar nosotros, que tenemos que valorar en nuestros pacientes, es la lateralidad canina, o la lateralidad, o la guía canina, perdón. Esa guía canina también la vamos a conocer como fenómeno de la luz, y está condicionada o tiene las características de que el canino que está mordiendo del lado de trabajo es el único diente que entra en función, y todos los demás dientes deben de tener una desoclusión para no desarrollar interferencias. La lateralidad izquierda, pues es semejante, es gemela de la lateralidad derecha. Aquí vemos un ejemplo donde esta es una paciente femenino que aunque tenía diferentes problemas de apiñamiento y desfases de posición dental, sí lograba hacer una relación canina adecuada. En este caso, aunque los pacientes, por ejemplo, llegó conmigo pidiendo una ortodoncia, al momento de hacer el análisis funcional es muy importante marcarlo como uno de los objetivos que tengo que conservar, porque si el paciente llega con una relación canina adecuada, pues y después al terminar su tratamiento no lo dejamos con una relación canina adecuada, pues entonces ahí hay un fallo, ¿verdad? En el objetivo y en la dirección de ese tratamiento. Y finalmente la protrusiva. La protrusiva es la guía anterior. La guía anterior es la cuarta posición de la mandíbula, en la cual la mandíbula va a trabajar y no debe tener interferencias, donde solamente los dientes de anteriores, 4x2, van a estar trabajando, y en la parte posterior hay una desoclusión. También lo vamos a conocer como el fenómeno de Christensen. Vamos a recordarlo, bueno, ese fenómeno de Christensen, porque Christensen fue el primero que lo observó en sus pacientes, y así le llamó, y bueno, generalmente muchos clínicos así también lo usamos esa palabra. Cuando hablamos de fenómeno de Christensen nos referimos a que el paciente tiene que hacer este tipo de función. Bueno, ya que las recordamos, vamos a ver que hay equivalentes entre la articulación y la oclusión. La relación céntrica se va a corresponder con la oclusión céntrica, es decir, los contactos oclusales deben corresponderse con la parte de la articulación, que es la relación céntrica. El ángulo de Bene se relaciona a lateralidad, al lado de balance en el momento de la lateralidad, mientras que el movimiento de Bene es el lado de trabajo. Y el ángulo de la eminencia nos va a expresar la protrusión. También nosotros los vamos a conocer como factores fijos a los elementos de la articulación, y como factores modificables a los elementos de la oclusión. Bueno, ya que vimos a la categoría 1, todo lo que saque a nuestro paciente de esas relaciones puede ser un problema que se va a categorizar como un problema categoría 1 en los desórdenes temporomandibulares. Vamos a ver ahora los de categoría 2. En los de categoría 2 vamos a tener los desórdenes intracapsulares directamente relacionados con problemas que son directamente relacionados a la desarmonía oclusal, pero aquí hay algo muy importante, son reversibles. Aquí vamos a tener cualquier deformidad o desorden que envuelve los tejidos en la cápsula de la articulación. El desplazamiento del disco es la causa más común del trastorno interno de la articulación en esta categoría 2. Eso es algo bien importante, porque estos son los pacientes que nosotros constantemente vamos a ver que nos hablan de un desorden de la articulación y que se presentan en la clínica. La doctora Nika Exberg nos dice que en la prevalencia de la frecuencia que se presentan siempre va a ser más mujeres que hombres. Ella menciona en los estudios que hizo de 5-1. Desgraciadamente, los estudios de prevalencia en estas situaciones de los desórdenes temporomandibulares no son muy confiables, porque no hay grupos grandes universales, sino que son grupos aislados de diferentes universidades y de etnias o de entidades de los lugares donde se realizan los estudios. Bueno, aquí vamos a ver a un disco que se encuentra colocado en la parte izquierda, a un disco que se encuentra colocado en el lugar que le corresponde. Es un disco que está acompañando al cóndilo, está sobre el cóndilo y está recargado o dentro de la cavidad glenoidea.
En la imagen de la derecha, nosotros vamos a ver un disco que está desplazado. Este es un disco desplazado. Ese desplazamiento, la doctora Annika Ixber nos va a mencionar que puede variar, que tiene ciertas variaciones y que vamos a encontrarlo en diferentes lugares. También para hablar de desplazamiento, pues vamos a tener algunas clasificaciones que puede ser ligero, mediano o severo. Pero algo que nos va a determinar que el paciente tiene un desplazamiento en la clínica, porque una cosa es la clínica y otra cosa es llevar al paciente a hacer estudios, son cosas muy diferentes, son los ruidos. Cuando el paciente llega con un desplazamiento donde el disco, a pesar de que está adelante desplazado, se pellizca, pero regresa al momento de que se unen los dos, eminencia articular con el cóndilo, entran en función, el disco regresa a su lugar, se habla que hay una reducción. Nosotros vamos a ver ese paciente cuando vamos a detectar ese caso porque se escucha un famoso clip o un pop en el paciente. Es como lo vamos a reconocer. Aquí hay un video que lo pueden encontrar en YouTube de cómo se observa realmente en la manera fisiológica cómo se desplaza ese disco. El disco de manera natural debería estar siempre cabalgando sobre la cabeza del cóndilo, pero aquí se está pellizcando, miren. Cuando logra llegar a la eminencia del temporal, está funcionando, pero cuando el cóndilo entra a la cavidad, el disco se pellizca. Ese es el famoso clip que ustedes van a escuchar en los pacientes y en la clínica. Después vamos a ver un desplazamiento donde no hay reducción, el disco no regresa. La palabra reducción significa que el disco se regresa. Si el disco no se regresa y se queda adelante, entonces nosotros en esos pacientes vamos a escuchar un sonido como una crepitación, la que llamamos crepitación, o es un sonido arenoso. Vamos a ver este mismo video que ustedes también pueden encontrar en YouTube, donde vemos cómo el disco siempre se encuentra por delante del cóndilo, ya no puede regresar. Aquí esto es algo más complejo porque también las estructuras posteriores de la articulación se están lastimando, hay un daño. También hay un problema muscular porque el músculo pterygoideo interno que está insertado en el disco, que ha jalado al disco, tiene una pequeña lesión, bueno, no es una pequeña lesión, tiene una lesión en la cual hay una hipotonicidad y el músculo ya no logra tener esa resistencia, esa tensión adecuada. Entonces es un poco más complejo. Pero hasta este momento, nosotros aún podemos recuperar al paciente. Esto es algo muy importante, porque en esta clasificación de categoría 2, nosotros todavía podemos recuperar al paciente. ¿De qué manera? Pues con tratamientos de la articulación que podemos tener en el consultorio, llámense guardas, láser, fisioterapia, calor, frío, punción seca, artrocentesis, hay muchas cosas que vamos a ir revisando. Pero hasta este momento, que es la categoría 2, nosotros podemos rescatar a estos pacientes. Y este es un nicho de trabajo muy, muy grande, bien bonito, donde los pacientes vamos a poder resolver sus casos. En el caso de la categoría número 3, el desorden intracapsular es irreversible y los cambios adaptativos que ha tenido el paciente ya realmente necesita una reconstrucción de esa oclusión, porque el problema seguramente va a ser que el paciente ha cambiado ya muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, además de todo el grado de destrucción, hay afracciones, hay erosión, hay bruxismo, hay fracturas, hay problemas de desadaptación de las prótesis, pero en la articulación nosotros vamos a ver cosas como esto, miren. Vamos a ver un cóndilo que tiene una forma que le llaman degeneración en pico de pájaro. Generalmente los cóndilos ya van a tener un problema ya más severo. Y
esta clasificación que aparece en el libro del doctor Kuhn de Atlas de cirugía de la articulación temporomandibular, nos muestra los tipos de problemas que puede ser de normal, mínimo, hasta un grado severo de deformación. Bueno, y finalmente en esta clasificación de Dawson vamos a tener a los pacientes de la categoría número 4, que son desórdenes intracapsulares no adaptativos causados primaria o secundariamente por desarmonía oclusal, pero podrían o no estar relacionados con ellos. Esta deformación puede ser reversible o irreversible, pero está relacionada a cosas como, por ejemplo, vean este paciente que tiene una hemiatrofia facial. Él tiene su lado derecho con una deformación donde su tímpano no se formó y el cóndilo, no hay conducto auditivo, miren, no hay referencia del conducto auditivo, él no tiene la permeabilidad del conducto auditivo. El cóndilo está muy pequeño, sí existe, pero no tiene cuello, está muy chaparrito. Y la cavidad glenoidea también es muy bajita, está muy chaparrita. Este es un tipo 4. Vamos a recordarlos un poquito en esta imagen. Es la clasificación de Dawson, que no vamos a manejarla. Les comento que es la que a mí me gusta mucho, me gusta trabajarla así y es la que más uso. Entonces nos vamos a concentrar en el tipo 2. ¿Por qué en el tipo 2? Porque es la que se va a presentar más en el consultorio, es la que nosotros podemos atender, es la que nosotros podemos trabajar directamente y tomar una acción en ella. Bueno, vamos a entrar en nuestros casos clínicos. No sé si, doctor Jaciel, necesitamos hacer un pequeño espacio para si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, levanten la manita. Ya saben que si el doctor está hablando y necesitan hacer una pregunta, tenemos este botón donde se pone la manita arriba por si tenemos dudas, ¿no? Si no, vamos a seguir continuando, doctor. Parece que no. Y todo muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar algunos casos con guardas. Este artículo de guardas, descárguenselo, también es de forma libre. Tomen por ahí la nota. Se llama terapia con láminas oclusales o el spleen oclusal. Es el Journal de Estomatología y Oclusión, Medicina de Oclusión, austriaco, pero está en inglés. Es desde el 2009. Pero bueno, yo aquí conocí un guarda muy característico que se llama guarda de Svet. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, esta es la señora Mari Salcedo. La señora Salcedo tiene 43 años. Tiene una artritis reumatoide. Es una artritis grave, que ella recibió una medicación muy agresiva para su artritis. También tiene una hipertensión reactiva. Y ella se presenta conmigo por un dolor de grado severo en su articulación y también porque tiene ciertos desfases de su articulación. Como ustedes podrán ver en la paciente, pues su perfil facial es un perfil de clase 3. Vamos a ver ahorita algunos detalles bien interesantes porque, bueno, ella ya llegó conmigo en esas condiciones. Ella tiene historia de que le hicieron ortodoncia cuando era niña, pero pues desconozco el tipo de ortodoncia que le hicieron. El problema en este momento es que ella trae un dolor muy severo y el primer manejo que se tiene que hacer en un problema severo, aunque los tratamientos se dividen en agudos y crónicos, nosotros vamos a trabajarlo primero como agudo porque le dimos un medicamento para mejorar un poco la molestia. Pero vean la odontología que ella trae. Trae 6 incisivos en sus dientes tratando de compensar esa clase 3, ¿verdad? Hay una odontología ahí compensatoria muy, muy extraña, pero bueno, nosotros necesitábamos trabajar con la condición articular que ella refería. Y lo que hice fue colocarle un guarda oclusal, es un dispositivo que se realiza en el articulador semiajustable. Se hace un encerado y se hace la prueba en cera para checar las alturas, que el paciente se sienta cómodo y rectificar algunas de las posiciones, porque este guarda también tiene la posibilidad de tener guías. No solamente es estabilizado en céntrica, sino que también tiene guías de oclusión. Vamos a ver este video. ¿Me dice si se oye, por favor?
No, parece que... Sobre todo Así se escucha. Era un dolor las 24 horas. Y de este lado era muy seguido que al morder se dislocara la mandíbula. El dolor era de noche, era una inestabilidad y era un cansancio permanente, aún sin masticar y sin comer y sin hacer ninguna función. Sobre todo era aquí así, y en un momento más, unas 2, 3 horas, ya se generalizaba toda la cabeza. ¿Y cómo te has sentido después del uso del guarda? Inmediatamente después de las primeras 24 horas de haber usado el guarda, sentí la estabilidad mucho mayor, el soporte mucho mayor, y a las 24 horas primeras desapareció el dolor de cabeza y ya no ha vuelto. Ya no se ha vuelto a zafar de este lado. He sentido el apoyo completo del guarda todo el día. ¿Cuánto tiempo tenemos con el guarda? Cumplimos 2 meses. La semana pasada. 2 meses y 1 semana. Muy bien. ¿Recomendarías el uso del guarda a una persona? Al 12. De ojos cerrados. Muchas gracias. A usted. Bueno, pues ustedes pueden escuchar, me gusta grabar sus testimonios porque, bueno, hay algunos clínicos que no les gustan los guardas, hay clínicos que están en contra de ellos, hay clínicos que ponen muchas objeciones, pero a mí me gustan los guardas, me funcionan muy bien y vean en este caso, ahorita vamos a explicar un poquito más de ella, pero hice los acercamientos de la boca porque muchos pacientes se empiezan a quejar de que el guarda es muy grueso, de que el guarda es un estorbo, que el guarda no los deja hablar, pero como pueden ver en el paciente se expresa y habla y habla, y habla hasta por los codos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasó con nuestra paciente o en este caso clínico? Porque la paciente se luxaba y había dolor. El lado izquierdo era donde más le dolía y el lado derecho se luxaba. ¿Por qué se luxa? Se luxa porque la eminencia anatómicamente no tiene una altura, no tiene estabilidad. Entonces la mandíbula, el cóndilo se escapa de la mandíbula y se le sale. Entonces ese problema pues lo va a tener toda la vida. Su condición es quirúrgica y hay que reconstruir esa eminencia. Desgraciadamente por la condición artrítica que tiene la paciente, su cicatrización ella menciona que es muy mala y no nos daba la opción ni de la cirugía de la articulación ni de la cirugía para corregir la clase 3. Entonces, bueno, la paciente está con su guarda y vive con su guarda. Ella prácticamente ya el guarda lo utiliza como un tratamiento. Hay quien dice que también el guarda no es un tratamiento, pero realmente en este caso de esta paciente, el guarda sí es una opción de tratamiento. ¿Por qué? Porque el guarda finalmente le da las guías a la paciente, generando la guía anterior que vimos hace ratito que repasamos, guía anterior y guía canina, no las tiene por la condición oclusal que tiene, el guarda se las otorga de manera artificial y entonces la paciente logra hacer eso evitando luxarse y disminuyendo también el proceso de dolor. ¿De qué manera disminuyen los guardas el proceso de dolor? Bueno, es un poco complejo, pero lo primero que hacen es que generan un espacio interarticular un poco más alto, es muy poco lo que liberan, pero sí lo liberan, permitiendo que que todos los tejidos se disminuyan la tensión, disminuye el trauma y que permita al disco regresar si aún tienen posibilidades los tejidos elásticos de regresarlo a su lugar. Es lo que sucede con el guarda. Bueno, vamos a ver un segundo caso clínico. La señora Gaby. La señora Gaby nos va a preguntar, ella tiene ya 3 meses usando un guarda y le vamos a hacer una pequeña entrevista para guardar su testimonio. Buenas tardes, señora Gaby. Platíquenos, ¿qué fue lo que le pasó? Tuve un accidente dentro de mi trabajo y me caí, tropecé con unos tubos cayendo desde mi altura al suelo, pero golpeando directamente la mandíbula. Y pues ya a raíz de ahí se desencadenó todo el problema. ¿Y qué sentía? Mucho dolor, muy dislocada la mandíbula, se salían los huesos de este lado. Pues más que nada eso, los dolores y la dislocación que traía, ¿no? El movimiento al comer, al hablar, a todo.
¿En qué tratamientos la estuvieron teniendo? Nada más bueno, la artrocentesis, la colocación del plasma, fue la segunda forma del maxilofacial y la guarda nada más. Lo de maxilofacial fue para dolor, pero realmente para regresar la articulación a su lugar, pues con la guarda. ¿Se ha sentido cómoda con el guarda? Sí. ¿Encontró mejoría? ¿Ya? ¿Lo recomienda? Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, yo soy pésimo. Bueno, pues ya vieron a la señora Gaby. La señora Gaby tuvo un tratamiento diferente. Aquí se hizo también, además del guarda, ella cursó por un tratamiento de artrocentesis con factores enriquecidos de crecimiento, factores de crecimiento enriquecidos de plaquetas. Ese es también un tratamiento novedoso, es muy útil porque nos permite tener una reacción de la articulación más favorable. Una de las características que tiene la articulación y por qué es tan compleja para tratar es porque tiene un alto grado de desarrollo y de especificación en su tejido celular. El tejido de la articulación, específicamente del disco y de los ligamentos, es que ya no hay muchas células de condrocitos dentro de ellas, están aislados en lagunas. Entonces, para poder hacer la reparación, ellos tendrían que hacer una transformación en fibroblastos y no lo pueden hacer, y cuando lo hacen es muy, muy tardado. Entonces, la ventaja de los factores de enriquecidos, factores de crecimiento en plaquetas, es que estimula los tejidos para que se regeneren y produzcan elementos que de manera natural nuestros tejidos ya no los producen o ya no sucede. Entonces aceleran el proceso de cicatrización, de reparación, ayudando a que los tejidos se recuperen con mayor facilidad y también con mejor pronóstico. Bueno, este guarda de este caso, de esta paciente, pues era un guarda alto, pero así se diseñó porque era lo que el articulador nos permitía diseñar para poder darle la estabilidad y las guías adecuadas para que la mandíbula se colocara lo más atrás posible o llevar los cóndilos lo más a su cavidad. Por eso es que es tan alto. Vamos a ver otro caso. Buenas tardes, tenemos la señora Rocío. Ella está en una terapia de guarda y ella ya llegó con un dolor articular pues fuerte y le voy a preguntar algunas cosas. Señora Rocío, ¿cuánto tiempo lleva usando el guarda? Desde julio. ¿Y cómo se ha sentido? Muy, muy bien. ¿Recomendaría el guarda? Claro que sí. ¿Ha tenido dificultades para hablar con el guarda? Al principio muy poco. Ahorita ya no. ¿Cada cuándo lo usa? ¿Cómo lo está usando? Solo me lo quito para comer. Ok, gracias. Muy bien, bueno, en este caso con la señora Rocío, que se lo quitaba solamente para comer, eso fue durante el tratamiento con el guarda. Su proceso de molestia y de dolor pues duró bastante tiempo, por eso fue que generalmente nosotros esperamos que un paciente tenga desde el primer mes una mejoría. Hay pacientes que logran un equilibrio muy bueno al tercer mes, pero en este caso la paciente duró hasta 9 meses para poder recuperarse. Hay que hacer nuestro diagnóstico con más precisión porque, bueno, si ustedes se fijan en la flecha roja, yo anoto ahí que la paciente tiene una caries en un tercer molar muy grande. Entonces, había que retirar esa pieza también para poder descubrir y desenmarañar la entidad que estaba causando en esta paciente su problema. Si ustedes se fijan en esta imagen, que es una tomografía lineal de la articulación, nosotros vamos a regresar un poquito. A veces quiero usar el ratón y a veces no aparece y aquí está ya. Gracias. Miren, esta articulación tiene una forma más adecuada. Aquí la paciente, al momento de desplazarse por la eminencia y salir por la rampa de la eminencia, logra llegar a la cúspide de nuestra eminencia articular y cóndilo con cóndilo
tanto cóndilo de la eminencia como cóndilo de la mandíbula se encuentran, logran salir y hay un espacio interarticular entre estos elementos anatómicos. Esta articulación tiene un pronóstico mejor que la paciente primera que vimos, la señora Mari, la de la eminencia plana, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos les decía, descubrir descubrir los problemas, porque aquí hay varios procesos donde hay caries que están contaminando nuestro diagnóstico de la articulación. Entonces, quitamos los terceros molares, quitamos las caries, hicimos reparaciones de lo que teníamos que reparar. Yo le propuse a la paciente un tratamiento con ortodoncia, pero ella, la ortodoncia no la quiso, la rechazó y pues solamente se quedó con su guarda. Ella usa su guarda ya de mantenimiento, ya no, aunque durante un tiempo lo usaba todo el día y noche 24/7, ya actualmente solamente lo utiliza para dormir. Vamos a ver cómo las desoclusiones, el guarda tiene guías, es un guarda que le produce guías artificiales a la paciente, guías que ella no logra de manera natural tener. Entonces, esa es una ventaja del guarda. El guarda se considera un tratamiento temporal, paliativo, y también que reconstruye la función oclusal de manera artificial. Pero obviamente el paciente se lo quita y pues ya regresa a su condición anterior. Ya aquí nosotros vemos al principio del paciente, ya cuando ella termina, cómo ella decidió colocarse unas prótesis removibles, tampoco quiso prótesis fija. Entonces, bueno, nosotros nos adaptamos a lo que el paciente también puede pagar o desea realizarse. Y sobre esto vamos vamos a ver cómo hacen las guías el guarda, miren. Esa es la guía anterior. Regresa céntrica. Allí están las guías laterales. Eso se diseña en el articulador. Eso se diseña en el articulador y al paciente se le da el guarda para que realice sus funciones. Entonces, este es un guarda hecho en laboratorio. Vamos a ver un poquito más adelante que no siempre se hacen los guardas en el laboratorio. También hay guardas que se hacen en el sillón dental. No estoy casado con el guarda siempre de laboratorio. Me gusta mucho, pero a veces no se puede. Y la otra también es que los guardas a veces se tienen que hacer en la parte de abajo. Vamos a ver algunos en la parte inferior. Bueno, ahorita vamos a ver el testimonio de la señora a 5 años. Llegó conmigo con un problema de dolor severo y pues ya estoy haciendo cuentas en el expediente, ya tenemos más de 5 años el tratamiento por el guarda y estoy preguntando a la señora cómo se ha sentido. ¿Se faría su guarda? Se siente como ya lo usa para casi todo, ¿verdad? Son las noches. Noche. Al principio, o sea, era de día, de noche o de no. Ya no podría vivir sin él. Bien, es un testimonio para que vean la importancia que hay con los guardas especiales. Ella tuvo primero un tratamiento con un G, el guarda de SBED, con el que llegó la primera vez para quitar el dolor. La relajamos y al mes colocamos el guarda ya completo. Ella vino ya a mantenimiento hoy y también a una restauración que necesitaba, pero seguimos manteniendo su guarda, que es que los guardas también son durables también. Bueno, pues ahí está, para que vean que los pacientes queriéndose cuidar, se van a cuidar, se van a mantener. Y pues la paciente ya nada más usa el guarda para dormir, lo utiliza para la noche. Ven, se hacen guarda dependientes. Yo tengo pacientes que me platican que salen de viaje y se han regresado del viaje porque necesitan el guarda para dormir y no se sienten cómodos. Se sienten que se están destruyendo los dientes, que se están destruyendo la articulación. Entonces, eso también genera otro problema, pero bueno, son parte de este manejo. Pero vamos a ver este otro caso, es de una paciente ya adulta de 66 años de edad. Ella tiene una historia de neuralgia del trigémino y una neoplasia pariotemporal, que tuvo una cirugía radical. Ella tiene una placa de titanio en su cráneo
y ella menciona que no tenía la mordida, sí que esa mordida vino después de la cirugía. Ya, aunque ya no tiene el dolor del dolor del trigémino, ella tiene una mordida abierta severa y se cansa para masticar, dice que come con dificultad. Entonces, pues imagínense, ¿verdad? Si solamente con un contacto posterior, pues en esta zona en la zona de su lado derecho, pues para ella le resulta muy complicado comer. Entonces tiene una mordida abierta. Yo lo que hice con ella fue, bueno, el doctor, el maxilofacial que me la refirió o que me pidió apoyarlo con este caso, me pide que trate de hacer que todos esos dientes ocluyan de manera artificial. Eso me lo pide él, pero cuando llega la paciente no quería el guarda. La paciente me decía que ella no podía, ella no iba a ponerse nada, que ella no quería eso, que ya la habían mandado para la ortodoncia. Entonces traté de explicar y congeniar con ella ideas y estabilizar nuestros criterios para que se pusiera el guarda. Entonces, como no iba a ayudarme y era un poquito complicado, ahorita les digo lo que hice. Vamos a recuperar un poquito el tema del diagnóstico. Bueno, si ven, pues su oclusión está muy deteriorada, pareciera que sí la usaba, porque hay pues mucha atrición, hay afracciones, y sin embargo, pues la mordida está abierta. Lo extraño en este caso es que hay un alargamiento, como si hubiera habido una hipertrofia del cóndilo de su lado derecho, que es donde se le abrió la mordida, y les digo, trato de encontrar mi cursor, mi ratón, y no me aparece. Vean, aquí, pero bueno, ahorita espero que aparezca. Miren, lo vamos a ver en el lado derecho de nosotros, que es el cóndilo izquierdo de la paciente. Vean cómo tiene el cóndilo muy largo. Pareciera hubo una hipertrofia, pero para una hipertrofia de un año tan grande, porque pues dice que tiene un año que le hicieron la cirugía, a mí se me hace un poco complejo, porque pues con nuestros pacientes de ortopedia queremos hacer que crezcan esos cóndilos o esas mandíbulas y no crecen. Aquí pasó algo extraño, ¿verdad? No tiene explicación, pero la cosa es que la paciente va a ir a cirugía ortognática. Vean, esa es la radiografía frontal de la paciente, donde vemos la placa de titanio que tiene en el cráneo y parte de la órbita. También vemos cómo hay una simetría de la articulación muy grande. Y para lograr lo que el doctor me pedía, yo lo que hice fue hacerle un guarda en ese momento, un guarda de contactos múltiples que me permitieran estabilizar la mandíbula para que la mandíbula no se moviera. Fue con acrílico rápido. La paciente ha regresado 2 veces a revisión, pero les digo que es un poco compleja porque ha ido 2 veces a revisión, pero no lleva el guarda. Entonces, me ha sido un poco complejo manejarlo, pero la intención de este caso es llevar todos los dientes a oclusión de manera artificial, pues con un guarda hecho en el consultorio. Vamos a ver algunos otros. Una pregunta, doctor. Sí. A ver, la paciente, ¿por qué le tiene la cirugía, dijiste? Ella tuvo una neoplasia en el cráneo, en la zona parietal, temporoparietal. Okay, ahí la paciente en ese cóndilo izquierdo está presentando una hiperplasia condilar, ¿no? Sí. O sea, por eso es que generó incluso nada más ese contacto en la parte posterior, ¿no? Del lado derecho. Así, ¿no? es, sí. Ajá, sí, lo extraño es que está creciendo. En un año es lo que le ha pasado a la paciente, sí. Sí, aquí la cuestión es de que la idea, nos gustaría hacer una biopsia de ese cóndilo para saber por qué está haciendo esa hiperplasia, pero pues el maxilo, como es un caso que llevo con el Seguro Social, para las personas que si no hay personas de México aquí, el Seguro Social es nuestra seguridad pública. Entonces, hacer referencias entre la seguridad pública con la referencia privada es muy complejo porque no nos permite a veces trabajar al mismo ritmo, al mismo tiempo. Afortunadamente tengo buena relación con el maxilofacial que me la manda, pero los procesos son muy tardados. Pero sí, efectivamente, lo que estamos hablando es de una hiperplasia. Si hablamos de patologías de la articulación, aquí hay una hiperplasia del cóndilo.
Clasificación Del cóndilo 4. y de toda, sí, de clasificación 4. Así es. Perfecto, Doc, continúa. Bueno, vamos a ver otro caso bien interesante. Espérenme, vamos a regresarlo. Bueno, a mí me llegó esta señorita, ella es una clase 3 compensada, ya lleva 2 tratamientos de ortodoncia y tiene inestabilidad oclusal y se luxa. El problema es que dice que los dientes se le mueven, o sea, se le vuelven a mover. Y obviamente, pues se le vuelven a mover porque ella tiene una un tejido óseo mandibular bastante amplio para la cantidad de dientes que tiene en la boca, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el caso porque, miren, en su lado derecho, vamos a ver a la paciente cuando yo la llevo a céntrica. Y el lado izquierdo de ustedes es cuando la paciente muerde con todos sus dientes tratando de encontrar contactos oclusales para poder masticar. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que le pasa a la paciente. Es algo bastante feo, grave. Como das ahorita que mordías. Ahí está en céntrica. Y ahora se va a apretar. Ya masticando. ¿Vieron eso? Eso está terriblemente mal. O sea, la articulación tiene desfases de los dos lados. O sea, la articulación se balancea, se sale de un lado y de otro porque pues la pobre paciente trata de masticar. La masticación, pues, es un método de defensa para poder comer y vivir. Entonces, ¿qué va a sacrificar? Pues ya sacrifica la articulación. Entonces, quiero que vean otra vez el video. Es terrible lo que le pasa. Como das ahorita que mordías con tus dientes. Ahora, trata de apretar como generalmente lo ya masticando. Ella trae varios problemas también periodontales. Vamos a ver si por aquí tenemos vamos a ver si está la radiografía. Denme un momentito porque ella ya, aparte del problema oclusal, también tiene no tengo la panorámica, pero bueno, es que no la tengo aquí en la presentación, pues sí la tengo, pero la paciente tiene problemas periodontales. Si se fijan en esa imagen, ella tiene ahí un injerto y trae una férula como si fuera un retenedor para que no se le separen los dientes anteriores. Eso es porque, pues, la cantidad de dientes y el hueso no están equilibrados. Y la lengua, pues, le empuja los dientes y separa los dientes, los abre. Bueno, ¿qué es lo primero que hice yo para poder estabilizar esa mandíbula? Le coloqué este dispositivo. Este dispositivo no es un jig de Lucía, como mucha gente a veces lo comenta, lo critica. No es un jig de Lucía, es un guarda de Svet. Un doctor que se apellida Svet lo utilizó por primera vez. Tiene ciertas características, y las características es que debe de ir de canino a canino, mordiendo en relación céntrica, dejando los dientes posteriores sin oclusión. Esa es la característica del guarda de Svet. Y ese guarda yo lo he estado utilizando ya por más de 7 años, 7, 8 años, para problemas agudos de dolor del paciente. Si el paciente llega con un problema de dolor agudo, quítenle los contactos posteriores. A mí me funciona muy bien. Quítenlos. ¿Por qué? Porque al quitar los contactos posteriores, que son los topes en céntrica, evitamos mandarle al cerebro el mensaje de que el pacetero y el temporal terminen su función de mordida. Entonces eso relaja al paciente y nos ayuda bastante. El guarda de Svet, generalmente cuando el paciente vuelve a regresar, lo vamos a encontrar en una posición posiblemente más atrás porque va relajando la mandíbula, va desinflamando la articulación, le va permitiendo entrar un poco más atrás. Entonces hay que rebasarlo y colocar la mandíbula lo más atrás que nos lo permita, sin molestia o sin dolor. Entonces eso se hace directamente en el sillón. Es un dispositivo, pues, muy económico y funciona muy bien. En algunos casos, como en este caso, yo el guarda lo hago crecer hasta la parte posterior. En este caso, para mí fue un poquito complicado porque tenía esta paciente, bueno, este es otro caso ya, donde, perdón, no sé si es el mismo caso de mi paciente, esta misma, pero lo he hecho varios pacientes, perdón, donde
por ciertas condiciones y ciertos criterios, no voy a poder montar los modelos para hacer un nuevo montaje para mandarlo al laboratorio en la nueva posición, y la prisa que necesito ya de estabilizar la mandíbula no me va a dar el tiempo que requiere llevarlo al laboratorio. Obviamente, pues, si implementara las nuevas tecnologías de escaneo y eso, pues lo podría hacer, pero no lo tengo. Entonces lo hago así. Directamente lo hago de manera artesanal en el sillón, con acrílico rápido, estabilizo el guarda y mantengo la mandíbula en la posición que necesito. Ahora vean la relación céntrica que obtengo después de la terapia del guarda. La paciente solamente puede morder con un canino. Ese canino es el único diente que desgraciadamente hace contacto. Entonces, esa paciente va a ir a cirugía, y esta es la oclusión cuando la paciente se quita el guarda y necesita ponerse para comer. Pues es un problema realmente serio, ¿verdad? Miren, este es el inicio de nuestra paciente. Bueno, este es el inicio que ya habíamos visto. Trata de apretar como generalmente lo ya masticando. Vean cómo se desfasa de manera horrible. Eso es terrible, pobre de la paciente. Y después del uso del guarda, ahora muérdelo como muerdes hacia un lado. mire, ¿se fijan cómo ha cambiado eso? Ha mejorado un poco, pero obviamente el tratamiento de la paciente, además de la ortodoncia, va a ser la cirugía ortognática. Eso es un caso que va a ir a cirugía ortognática. Vamos a otro caso. Esta paciente también llegó con un dolor severo. Ella llegó con un diagnóstico llegó conmigo, ella viene de Zacatecas. Llegó del estado de Zacatecas. Yo estoy en Guanajuato. Viene algo lejos a buscarme. Y llega con un dolor muy severo, me dice que tiene un dolor del trigémino, así llega, de hecho, referida por el doctor que la manda, y ya llega con un tratamiento pues severo de gabapentina, y yo lo sustituí, se lo quité, le dije que ya no lo tomara, y lo sustituí por ibuprofeno y clorzazona y ketoprofeno. Hice el diagnóstico porque la paciente tenía un desfase mandibular importante. Entonces, yo he visto pacientes con dolor de trigémino, y el dolor de trigémino no se quita. A la paciente sí tenía episodios donde no se le quitaba. Entonces, empezamos a ver que la paciente tiene contactos anómalos, que tiene desfases en la oclusión. Era una clase 2, es una clase 2 quirúrgica, pero después de utilizar el guarda de Svet, ella ya regresa sin dolor y menciona que no tiene dolor, pero que no ha usado el guarda de manera óptima o disciplinada, porque no le gusta. Es una persona, también es una persona mayor, madura, pero pues es compleja para trabajar. Y bueno, vamos a ver un poquito de video donde la mandíbula llega a un contacto y después se rechina y se patina para acomodarse. Bueno, a esta paciente sí le hice el cambio, porque como viene de muy lejos, pues me da el tiempo para que regrese el siguiente mes y pues poder hacerle los procesos un poquito más lentos. Entonces le colocamos este guarda, es un guarda también con guías, que ya la estabiliza mejor, ya la paciente no tiene dolor. Eso es muy importante, les quita el dolor, y no a todos los pacientes les va a quitar el dolor. Eso también es algo bien importante que les quiero aclarar. Pero en este caso sí lo logramos y descartamos que era una neuralgia del trigémino. Esto fue muy importante. Y una de las formas con las que se hace muy rápido, pues es el guarda de Svet. El guarda de Svet nos definió muchas cosas y fue una forma muy, muy rápida. Les comentaba, con esta paciente sí tuve la oportunidad de mandar al laboratorio modelos, articulador y mandar a pedir el guarda en un acrílico cocido. Este es otro caso. Este paciente era un paciente complejo porque se tardaba mucho en regresar. Es un paciente con dolor, pero está muy jovencita, es una niña de 14, 15 años, pero
Le puse el guarda y se desaparecía 3 meses y regresaba con dolor, ajustaba el guarda y otra vez se me iba. Entonces lo que decidí hacer con la paciente fue llevar el guarda hasta atrás. Después de que, ¿por qué? Porque obviamente el riesgo que tenemos con este tipo de guardas es que se empiecen a extruir los dientes y después cuando regrese el paciente en algún momento, pues yo voy a tener contacto posterior, pero con una mordida abierta anterior, que también ha pasado. He visto algunos casos así, míos no, pero sí los he llegado a ver en algunos otros consultorios de pacientes que les ha llegado a pasar eso. Entonces, eso yo no quería hacerlo porque la paciente cuando decía que le molestaba se volvía a poner el guarda. Entonces dije, pues aquí, Dios mío, vamos a meterle el acrílico hasta atrás para que evitemos que haya un desfase. Y lo hacemos directamente en el paciente y en el sillón. Es algo tardado porque pues hay que darle las guías, pero sí se puede. Es un poco una forma artesanal, pero sí lo podemos hacer. Obviamente no quedan tan bonitos como los guardas mandados al laboratorio, ¿verdad? Y también porque el tiempo, pues nosotros en el sillón también a veces tenemos más trabajo. Este es otro caso. Muchos de los casos que hemos visto ahorita, excepto de la paciente que tenía el cóndilo alargado, son tipo 2. Esos pacientes nosotros los estamos manejando con guardas. ¿Sí? Este es un caso tipo 4. Aquí la paciente estaba en una reunión y se le cae una puerta jugando, una puerta grande de hierro porque estaban como en una hacienda y se le cae en la cara, le rompe el cóndilo. Como vamos a ver aquí, es una fractura desplazada. El cóndilo lo vemos en la tomografía, está roto, se fracturó, se desplaza y ahora lo que vamos a hacer es que el maxilofacial me pide que le ponga un guarda. Él va a hacer la reducción del cóndilo, hace la reducción, pero no lo inmovilizó con unos productos sintéticos que son biodegradables. Para no queríamos invadir o poner el aparato directamente con el paciente, cosiéndolo, poniéndole grapas, porque la paciente está en crecimiento. Entonces, el doctor lo que me pide es que le ponga un guarda. Le digo, oye, pero pues los guardas en esos pacientes están en crecimiento, nos va a alterar otras cosas. Entonces, yo lo que tuve la idea fue de mandar a hacer el guarda como si fuera un aparato ortopédico, dándole funciones, pero con una expansión, para que el cóndilo se recuperara. Y aquí lo vemos al paciente después de 6 meses, donde la fractura se solda, pero el cóndilo, vamos a tener esas desventajas. Yo he tenido pocos pacientes con cóndilos fracturados, pero lo que les pasa a esos cóndilos es que se hacen en el cuello, se les hace grueso, ¿verdad? Y aquí lo comprobamos con esta paciente. Se hizo una maniobra conservadora y dio muy buen resultado. Doc, o sea, Dime. con el aparato posicionaste la fractura del cóndilo. No, el doctor la posiciona. El aparato lo que hace es que libera la articulación para que la articulación no tenga carga. Es lo que el doctor quería, que no estuviera cargada la articulación y que no tuviera la fuerza de los contactos oclusales en la parte para que los maceteros y temporal no se sobretrabajaran. Entonces la paciente usaba todo el día el aparato, pero no era para posicionar, no. La cuestión era descargar la articulación liberando el espacio interarticular. O sea, el ¿Sí máxilo la acomodó y la férula sirvió ahora sí como férula para posicionarlo y para guiar la mandíbula ahí. Sí, para guiar la mandíbula, exacto. No para reposicionar el cóndilo, no, eso lo hizo el maxilo. Sin cirugía, wow. No, no lo había visto. No, sí le hizo cirugía, sí lo hizo con cirugía. O sea, sí le puso ahí sus mini placas y eso. No mini placas, le puso un material aloplástico, algo de que se podía como degradar, porque no queríamos tocarlo con cosas fijas. Ahorita vamos a ver otro caso donde sí se colocó algo fijo y vamos a ver que tuvimos un problema. Bien, doctor. ¿Sí? Ese es otro caso, también es un tipo 4, este es un paciente masculino que recibe un balazo en la cara, le despedaza parte de la mandíbula y aquí con mi amigo el maxilo lo tratamos de estabilizar porque el problema del paciente fue que se fue yendo de lado porque los músculos también lo sobrecargaban.
Vean la reconstrucción, es una reconstrucción pues bastante extensa de la mandíbula por el daño que hizo la explosión, y la oclusión del paciente quedó así. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo para tratar de recuperar esa mandíbula? Fue colocarle este aparato. Le colocamos este aparato que era bimaxilar, son como dos guardas, están planos, y el guarda con elásticos trata de mover la mandíbula para un lado. El problema de nosotros, bueno, para mí el problema fue que el paciente tuvo una complicación y rechazó una de las placas que tenía de fijación ósea. Pero bueno, aquí fue un ingenio personal el tratar de cómo llevar la mandíbula a recuperar la posición o centrarla. Pero bueno, ese tratamiento no pude ver el final porque les digo que el paciente tuvo una complicación donde la mini placa de las que le pusieron para fijar la mandíbula, de estas que tenemos aquí de metal, la rechazó y tuvieron que volverlo a operar. Entonces, pues, después ya no volvió conmigo. Bueno, este es otro caso de un pacientito con una aplasia condilar. La aplasia condilar es una definición de una anomalía en la cual existe una forma de cóndilo, pero no es un cóndilo realmente, hay como un vestigio del cóndilo, no hay un cóndilo como tal. No es hipoplasia, sino se llama aplasia en esta condición. Él tiene 7 años, tiene una atrofia hemifacial del lado izquierdo, aunque sí tiene sus 2 oídos. Él también es referido por un maxilofacial, pero si ven la deformidad que tiene que va cargando la mandíbula de lado, también la oclusión está alterada, ¿verdad? En este caso la oclusión sí tiene una alteración importante porque tenemos una mordida abierta que tratamos de compensar con aparatos ortopédicos, pero el pacientito era de una comunidad, de una ranchería. Entonces vean el cóndilo que tiene, no hay un cóndilo como tal. Entonces esa clasificación de anomalía se le llama aplasia. El maxilofacial lo que hizo fue que le puso pues no sé por qué lo operó, también es un paciente del Seguro Social. Él lo veía en el Limo Doctor, ¿te acuerdas del Limo que nos estuvimos platicando en el Instituto Mexicano de Ortodoncia? Ese pacientito yo lo recibí en esa institución, pero el paciente después de la cirugía ya no volvió. Yo no quería que lo operaran porque, pues aunque se supone que el cóndilo es un centro de crecimiento y no tiene cóndilo, pues teníamos un problema ahí porque no estaba creciendo. Entonces, pues ponerle esa mini placa iba a empeorar el problema. Si no teníamos crecimiento, pues ¿para qué lo operábamos? O sea, yo no le veía sentido. Y el problema es que el paciente se perdió. Entonces, aquí, para mí este caso es el ejemplo de una falta de coordinación, que yo estaba haciendo un trabajo y el Maxi lo estaba haciendo el otro trabajo por su lado. Él me dijo que en el seguro lo estaban presionando para que operara al paciente, no sé de qué manera, pero pues terminó poniéndole una placa ahí al paciente, ¿verdad? Vean el crecimiento que había tenido el paciente a lo largo de 3 años que estuvo en tratamiento conmigo. Y después de que le pusieron esa placa, pues ya no volvió, ya no regresó. Entonces, pues perdimos ese paciente y seguramente pues sigue atrofiada esa parte y mucho más atrofiada porque pues si no le quitan esa placa, pues ahora ya el caso ya tiene que ser forzosamente quirúrgico para recuperar la altura de esos tejidos. Pero bueno, es un desorden tipo 4. Bueno, hay otros tratamientos de la articulación que también se van a manejar para los desórdenes temporomandibulares, como es la fisioterapia, pedirle al paciente que haga ejercicios, el plasma enriquecido en plaquetas, que ha cobrado mucha popularidad y sí es útil, la verdad, sí es útil. Aún hay muchos artículos que mencionan que no hay evidencia científica de que su utilidad tenga una aplicación
¿cómo le llamamos en los artículos? Que haya evidencia, que el punto 5 de la estadística lo dijo, que no hay error. Pues todavía no hay, porque como es muy poco, los pacientes que tenemos necesitamos un estudio muy grande y todavía no tenemos ese pequeño detalle para poder respaldarnos que el plasma enriquecido en plaquetas funciona. Pero en clínica, en la parte clínica de nuestra experiencia, en mi experiencia sí funciona. Sí ayuda mucho en los pacientes con un dolor muy exagerado y también con pacientes con mucho ruido o pacientes que se han quedado inmovilizados con una inmovilidad articular ya de buen rato. El frío también funciona en algunos pacientes. Yo no lo uso mucho, realmente pues, lo he usado en 2 ocasiones y no le veo mucha utilidad, pero la literatura lo dice que sí. El calor sí me ha funcionado, el calor sí lo indico como fomentos de agua tibia y fomentos de agua, pues sí, agua caliente. El láser también, utilizo el láser Quantum, ese es como coadyuvante, no como único elemento para recuperar la articulación, pero también el láser está bien documentado que ayuda a regenerar la articulación temporomandibular, hace una bioestimulación y ya el aparato ya trae su propia, los que han utilizado el láser ya tiene como referencias donde vamos avanzando en las flechitas de adelantar y les dice para qué quieren usar el láser y ya lo colocan en esa función y le prenden y ya, el láser hace todo. Y bueno, por último, hay una maniobra más en la articulación que es la maniobra de Nelaton para las luxaciones temporomandibulares y a mí me gustó mucho esta imagen, no puse una imagen mía porque me gustó esto. Generalmente a los pacientes que les hacemos esta maniobra es cuando tienen mucho tiempo, que duraron en el consultorio mucho tiempo con la boca abierta. La mandíbula se zafa y el paciente empieza a tener molestia. Pero este problema de luxación temporomandibular puede ocurrir por un bostezo, por risa, por cantar, por gritar, por vómito. Y también está reportado que en artrografías, en algunas artrografías, los pacientes se pueden llegar a quedar luxados. Entonces se tiene que hacer esta maniobra, que es colocar los dedos índices en el paciente, perdón, el dedo pulgar en las caras oclusales, echar la mandíbula hacia abajo y luego empujar hacia atrás para que la mandíbula regrese a su lugar. Es doloroso y hay que medicar al paciente también porque el paciente pues queda dolorido. Bueno, con eso terminamos, Doc. Ya prácticamente la charla de hoy conmigo. Bueno, también las preguntas y respuestas. Bueno, no se crean, me falta un pequeño detalle. Estas son, para mis redes sociales me pueden encontrar en esta página que se llama Ortodoncia, alumnos y exalumnos, maestros y amigos. Ahí publico casos de ortodoncia, de guardas, de problemas articulares, algunos tips de cómo moldear un guarda, cuando el paciente le queda, el guarda de plástico que utilizamos de acetato no le queda, hago varias aportaciones por ahí. Entonces me pueden encontrar en esta página que dice Ortodoncia, alumnos y exalumnos, maestros y amigos. Ahí hay casos míos. Y bueno, y aquí hay otro caso que también publiqué ahí en ese grupo, en mi grupo de Facebook, de este guarda cuando el paciente está en tratamiento de ortodoncia y presenta un problema de la articulación, empieza a tener problemas articulares y él dice, doctor, pues yo no tenía esto, me empezó a doler, no puedo, y es porque bueno, empezamos a tener alteraciones en el cambio de la musculatura, en la masticación y se dispara el problema. Este guarda lo construyo en el paciente directamente con acrílico rápido y es un guarda inferior. Si ustedes van a ver, aquí hay un video, miren, el guarda realiza las guías, pero está abajo, está en la mandíbula, pero también le va a dar las guías al paciente. Simplemente es pensar un poquito al revés, pero funciona muy bien. El único inconveniente que hay con esto es que mientras el paciente esté usando el guarda y recuperemos la salud articular del paciente, nos vamos a tener que interrumpir a lo mínimo un mes, máximo 3 meses, pero vamos a tener un periodo donde la ortodoncia se tiene que pues hacer un stop. Tenemos que detenerla, porque no se van a poder mover los dientes mientras el guarda esté colocado ahí en la boca. Es una férula. Bien, más publicaciones de mi página de internet. El doctor Daniel Martínez tiene una pregunta. Claro.
Díganos, doctor Daniel, abra sus micrófonos. Hola, doctor Carlos, doctor Jaciel, buenas noches a todos. Pues, Buenas noches, doctor. gracias. Una duda muy frecuente en los últimos tiempos y quisiera preguntarle, ¿qué opina usted acerca de la aplicación del ácido hialurónico para la disfunción de la articulación, ya que se está dando pues cada vez con más frecuencia? Pues yo no lo he utilizado, doctor. Sí lo he escuchado tanto el ácido hialurónico como el Botox, ¿verdad? Hay artículos que mencionan que sí es de utilidad, que funciona, pero creo que, bueno, al menos yo en mi práctica no te podría responder esa pregunta, porque como práctica no lo he hecho. Yo no lo he utilizado. Entonces, una de las ventajas, la única ventaja que le puedo ver yo es que es un tratamiento que tiene regresión. Entonces, en algún momento el ácido hialurónico se va a disolver y el paciente pues va a regresar a su situación anterior y pudiéramos tener como un tratamiento no invasivo y no radical. Esa es tal vez la única ventaja que yo le vería, pero no lo he utilizado, doctor. Yo soy hasta ahorita he sido un poquito miedoso con el tema de todas esas sustancias, porque aplicar sustancias ya en el paciente directamente, al menos yo como dentista, no me siento capacitado. Ese es quizá mi limitante. Pero tal vez si lo viera y tuviera una preparación y viera que tiene efectividad, lo podría hacer. Y la otra es pues que también el paciente lo pague, ¿verdad? Porque Claro. desconozco cuánto cuesta ese producto para aplicarlo en el paciente, ¿verdad? Entonces, pero desconozco yo por experiencia personal, doctor. Ok. Por la poca experiencia que tengo, sí lo he visto que lo han aplicado y sí realmente funciona el ácido hialurónico, pero sí efectivamente, como usted lo menciona, pues es un tratamiento a corto plazo, 6, 8 meses aproximadamente, por así decirlo, en lo que se disuelve o lo absorbe el organismo, el ácido hialurónico. Definitivamente, pues sí, sabemos que tiene propiedades antiinflamatorias, y eso es lo que pues le ayuda muchísimo. Creo que tal vez en pacientes, como usted lo dice, que no podemos en un inicio de sus tratamientos utilizar guarda por las condiciones odontológicas que sean, podría ser viable aplicarles ese tratamiento teniendo siempre el conocimiento, obviamente, y posterior a eso, pues sí, sabemos que la guarda natológica, pues creo que es hasta ahorita la mejor alternativa. Sí, sí, eso, tienes razón, la guarda. Si yo te digo, si hubiera una forma de capacitarme y hacerlo, sí lo haría con el cual en los pacientes, ¿no? Pero también acá ha habido mucho abuso de eso, Doc. Ese es otro tema también de nosotros, ¿verdad? Que ha habido mucho abuso de las sustancias, les ha tocado a ustedes, tanto de Botox como de ácido hialurónico, no nada más, no lo utilizamos para la ATM, pero lo están usando mucho para la estética, ¿no? La cosmetología, los dentistas. Entonces también ya el paciente a veces llega un poquito renuente al aspecto de las sustancias. Entonces sí Claro. hay que tener un consentimiento informado y todo ese tipo de cosas muy, muy bien respaldado. Pero pues veo que es una alternativa también actualmente, pero no lo he usado, ¿no? Ni el Botox tampoco. Muy bien, doctor, pues muchas felicidades por su plática, y nada más era esa, Gracias. muy, muy, muy bonita su plática, muy, muy, vaya, asertiva, y de verdad que con mucho contenido, pues muy, muy, muy amplio. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. A mí me gusta más estar en persona porque me gusta dibujar. Entonces, generalmente siempre hago muchos dibujos en mis pláticas. Entonces, a veces siento que eso es un poquito más didáctico. Pero bueno, ya le traté de dar lo mejor de organización para que se llevaran un mensaje claro. Ya tendremos la oportunidad de poder hacer algo junto con el doctor Jaciel, si así nos lo permite, pues ya estaremos en contacto y armaremos algo. Claro que sí.
Muchísimas Claro. gracias. Hasta luego. Claro que sí, doctor. Muchas Luego, gracias y hasta luego. Muchas gracias. Ya estamos, es que no estamos todos aprendiendo. Muy bien, pues, doctor Carlos. pues con eso ya finalizamos la plática. No sé si alguien quiera repasar algo, quiera preguntar algo más o que repitamos algo. La doctora Patti, adelante. Doctor, yo me quedé con una duda. Muy buenas noches, muy interesante su Buenas noches, plática. Pati. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Uno de sus pacientitos, entendí bien que se confundió el tema de una neuralgia del trigémino por un tema articular. Sí, así es. Ok. Sí, porque a es una veces, señora. ajá, es que es muy frecuente que a veces llegan los pacientes por un tema de neuralgia, cuando a veces el diagnóstico no es tan asertivo y resulta que puede ser que estemos ante un tema articular y no una neuralgia como tal. Así ¿Existe es. alguna como receta que usted pueda proporcionarnos de cómo puedo diferenciar que estoy ante un tema articular y no un tema de neuralgia, o hasta que coloco la guarda? No. Lo primero que yo reviso en el paciente, que digamos es mi llave de entrada, es que lo recuesto y deja ver si podemos regresar a la presentación. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Cuéntame. Volver a compartir, ¿verdad? No, nada más regresar a tu diapositiva y dale presentar. Porque sí estás compartiendo, doc. Ahí en tu Ok. diapositiva vas a presentar. Y ya tenemos otra pregunta aquí en el chat también. Los que tengan duda y que no quieran hablar, pueden escribir por el chat Sí, claro. para que hagamos las preguntas Mira, para el doctor. doctora, esta es mi llave de trabajo. Yo cuando llegue el paciente, lo primero que hago es llevarlo a céntrica. Si el paciente no está en céntrica, entonces para mí ya hay una alerta. El paciente no está en céntrica, hay un problema oclusal articular. Y digo, entonces no solamente es la neuralgia del trigémino, porque puede estar combinada. Este caso de esta paciente me retumbaba un poquito porque ella ya llegó con el diagnóstico y con los medicamentos. Ajá. Entonces, ya eso ya me decía como que el doctor pudiera haber estado muy seguro de que era una neuralgia, pero a uno le hacía más estudios. Entonces, lo primero que yo pensé al ver el desfase tan grande que tenía entre céntrica y en la relación céntrica y la oclusión, dije, vamos a llevarla a una posición adecuada, pero vamos a separarla de la articulación. Vamos a abrir el espacio interarticular un poquito, poniéndole el guarda de Svet. Y eso me permite a mí diagnosticar, si se le quita el dolor, lo va a hacer en el tercer día, va a disminuir un 70%. Esa es, digamos que mi llave, para empezar. Bien. De todos modos, el paciente ya llegó con dolor. Yo tengo una presentación, bueno, hay una presentación que tengo que habla del paciente agudo y del paciente crónico. Cuando el paciente llega con un problema agudo y él nunca había tenido otro problema más que sabe que es de la articulación, ese paciente es muy fácil de resolver porque con medicamentos para problemas agudos se va a ayudar. El problema son los pacientes crónicos, como este caso, porque el paciente llega con muchas dudas y no tiene confianza. Es un reto para nosotros como clínicos, porque el paciente ya llega con su diagnóstico, llega con sus ideas, llega comentando que ya le hicieron tal tratamiento, inclusive él propone el tratamiento que quiere. Entonces es un paciente difícil, pero hay que imponernos un poquito sobre ellos para tratar de guiarlos y orientarlos. Pero finalmente esa es mi clave, doctora, la manipulación y después la colocación de ese guarda para ver si mejora quitando los problemas articulares de la interferencia, la fuerza muscular, y vamos a pacificar el sistema, nos va a ayudar mucho. Si ya con eso que nosotros hicimos vemos que el paciente no mejora, pues entonces sí ya necesitamos más profundidad, ¿verdad? En el diagnóstico. Muy bien. Otra pregunta, doc. ¿Existe alguna limitante que no nos deje avanzar en un tema articular? ¿A dónde va mi pregunta? A veces tenemos pacientes, me tocó con un tema de crecimiento en sentido vertical,
que parecía un tema pues, de asimetría. Bueno, era evidente la asimetría hemifacial producto de que de la falta del crecimiento de la rama. En esos casos, el querer, puede uno compensar esa deficiencia o mejor tratarlo no sé, con algún medicamento o quizá un tema hasta de artrocentesis o lo que decía el doctor Daniel en el tema de echar la mano de tratamientos a base de Botox, porque el motivo de la consulta pues siempre va a ser el dolor. Existe verdaderamente, tenemos una limitante de decir, bueno, esto no se puede resolver en consultorio, tiene que ser quirúrgico, en pacientes con el tema de crecimiento. Yo creo que el paciente en crecimiento, y que estamos hablando de un paciente joven, ¿verdad? No, estoy hablando de una paciente adulta, mire, a veces cuando nos llegan con un tema articular, para empezar, convencer que un paciente es una guarda, ese es el primer problema en el que nos enfrentamos. 2, usar como medios de diagnóstico hasta dónde voy a llevar mis métodos de diagnóstico para no abusar de ellos. Porque a veces, no sé, el hecho de que mandemos la tomografía, que si las radiografías comparativas, que hasta una resonancia. Exactamente. Entonces, ¿cuándo sé que hasta dónde puedo no abusar de mis temas de diagnóstico para poder echar mano de algún paciente? O sea, me llega con dolor articular, sé que pues ahora sí que cuando llegan con dolor articular, lo primero que mandamos es una radiografía a veces comparativa, ¿no? De ATM. Pero, y encontramos que algo no está bien en temas de crecimiento, y de ahí me voy a una pero el crecimiento ya está definido, ya no está que definido. El paciente está creciendo. No, okay. Estamos hablando de un paciente que ya tiene que está en la categoría 4. Ok. Acuérdate, vamos a regresar a esta diapositiva. Mira, si hay es que estoy en la pantalla, yo tratando de manejar estas cosas acá. Voy a mostrarte esta diapositiva. ¿Ves esta diapositiva que dice ATM y oclusión, verdad? Exacto. Hay cosas los factores fijos, se llaman así fijos porque es difícil que nosotros los podamos modificar con maniobras clínicas. Eso tiene que ser quirúrgico. Sí se puede modificar, pero tendría que ser quirúrgico. A diferencia de los procesos de la oclusión. Todo lo que podamos modificar y trabajar con los dientes, porque tú le puedes hacer los dientes más largos, el canino más largo, más chaparro, ponerle cúspides nuevas al paciente. Ahora con resina se puede hacer todo el trabajo de reconstrucción de cúspides. Si se puede hacer todo de manera que tú con los elementos que tienes lo puedes lograr, yo creo que hasta ese es nuestro límite. Y yo lo veo como con los pacientes quirúrgicos. Eso me preguntan, ¿cuándo el paciente es quirúrgico y cuándo no es quirúrgico? Exacto. Hoy con las miniplacas, porque quieren hacer todo con miniplacas, mini implantes. Si tú ves que con los elementos que tú tienes en la mano no vas a poder controlar eso, esa oclusión, esa mordida no la vas a poder cerrar, aunque tú tengas todos los conocimientos en miniplaca, tú ya sabes que no se va a poder. Yo creo que ese paciente ya debe de entrar a cirugía. Es como la niña esta que tiene la mandíbula que le baila, que tiene la mandíbula que hace diferentes movimientos. Esa paciente, pues ya sería ilógico decir, te lo voy a resolver con mini implantes. O sea, no. O sea, ya creo que eso ya se escapa de un tratamiento con mini implantes. Eso tiene que ser ya interdisciplinario. No solamente yo quedarme con esa situación, sino manejarlo entre varias personas y decidir, esto ya pasa a cirugía, o sea, ya necesitas un tratamiento que nos ayude. Ahora buscar el equipo con el que vamos a trabajar, porque también nuestro cirujano nos puede decir, ¿sabes qué? Esto no es quirúrgico. Y entonces él te tiene que explicar, ¿por qué no? Pues no, eso se puede mover así. ¿Sabes qué? Ortodónticamente el paciente ya no se puede hacer con ortodoncia eso.
se le sale el diente, lo tiras, lo reabsorbes. O sea, sabemos que la ortodoncia también tiene ciertos limitantes, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros no lo podemos resolver con lo que sabemos hacer, es ahí donde tenemos que poner un alto. Yo es lo que yo hago. Este caso dicen mordida abierta, resuélvela con mini implantes. Oye, eso hay cosas que con mini implantes no se puede. No se puede. No se puede. O sea, se tiene que hacer. Y la otra es, bueno, también pensar un poquito más. Yo les digo a mis alumnos, piensen no como ortodoncista, piensen como dentista. ¿Cómo cerraría un dentista una mordida abierta? Sin ortodoncia, sin cirugía. Pues decapitando todas las cúspides. Y lo hacen los protecistas. Esos son casos que me ha pasado porque también tengo por ahí un caso de una señora, ella necesitaba cirugía ortognática para resolver su problema, pero prefirió la reconstrucción oclusal que la cirugía ortognática. Llevar todos los dientes de nuevo a su lugar en la oclusión con prótesis, pero no meterse a una cirugía ortognática. Entonces, hay que ofrecerle a los pacientes las posibilidades que tienen, pero no quedarnos con una mentalidad de una especialidad, porque el protesista piensa que todo con coronas, el ortodoncista todo con ortodoncia, entonces cosas así, pero hay muchas áreas de la odontología. Bueno, ahorita nos decía el doctor, pues hazlo con ácido hialurónico. Bueno, pues el ácido hialurónico, si no le sirve al paciente, pues tampoco le hace nada, pero ya sabemos que sí, o sea, sí le puede servir porque hay más posibilidades de que le sirva, pero si no le sirve, pues no va a pasar nada, a menos que el paciente tenga una reacción alérgica al problema. Pero si ponemos mucha atención en esta diapositiva que te mostré, si nosotros comprendemos esta parte, de que con la oclusión podemos jugar muchas cosas porque la podemos modificar de muchas maneras, con prótesis, con mini implantes, con implantes, con resinas, pero siempre respetando los factores fijos. Entonces vamos a tener un equilibrio en las decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque un diente lo podemos recuperar, pero un cóndilo no lo podemos recuperar. Exactamente. Ahora, ¿qué provoca? O sea, ¿qué nos debe de preocupar a la gente que no somos, o sea, que no nos dedicamos a la oclusión, pero que diagnosticamos en cuanto a ¿qué me da más inquietud? ¿Una crepitación o un chasquido? O sea, ¿cuál de esos ruidos me debe de preocupar más? Bueno, primero, la primera, si sabes de oclusión, porque eres dentista. Eso te lo quiero aclarar. No, la gente que se dedica todos nos dedicamos a la oclusión, ¿eh? Eso es bien importante. No, pero dándole enfoque de que, bueno, cuando yo tengo, porque hablamos de la limitante, ¿cuándo yo tengo que mandar a un paciente porque se puede salir de control? Cuando yo empiezo a diagnosticar y escucho una crepitación, Cuando el paciente tiene un ruido articular, no solamente puede ser por la oclusión. Acuérdense que el paciente se pudo haber golpeado. Hay síndromes muy específicos que se llaman síndromes de músicos. Los pacientes que tocan el violín tienen un problema articular, casi la mayoría ya que llegan a cierta edad. El estar apoyando siempre de un lado para tocar, ellos tienen un problema articular, pero no quieren dejar de tocar, no lo van a hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que todos los procesos son importantes, pero dentro del daño articular, el oír el clip, el pop, es que el disco se sale, pero regresa. No está muy dañado. La crepitación es más grave porque el disco ya está adelante y el disco está atrapado y se está posiblemente tallando los tejidos óseos del paciente. La cápsula se salió del lugar. Se salió, Entonces, la crepitación es más grave que el desplazamiento del disco, que el clip. De esos dos es más grave, pero los dos necesitan tratamiento y los dos se pueden tratar con guarda, pero el tratamiento de la crepitación va a ser más extenso que el del clip. ¿El clip es el llamado chasquido?
Es que no he entendido eso de los ruidos. Es que nunca había escuchado, la verdad es que nunca había escuchado el clip. Como que yo me había quedado con el rollo del chasquido y la crepitación, y que uno era por desplazamiento del menisco articular y el otro porque ya era daño, pero no recuerdo cuál de los dos, cuál es cuál. Ok. Déjame regresar, don Javier, ¿cómo estoy? El que arrastra es crepitación. Y el que Sí. truena cuando te truenas los dedos es chasquido. La crepitación se escucha como cuando rasparas una moneda con la pared. ¿Y obedece a qué? ¿Al menisco? A que ya Sí. tiene eso que decía el doctor, una reducción. Exactamente, ahí va. Ujú. Mira, el disco debería estar siempre sobre el cóndilo, Exacto. pero se escapa, se va por delante. Y en el momento que las dos articulaciones, superior e inferior, se contactan, el disco entra en juego y les ayuda, se pellizca. Ese es el famoso clip o pop, ese es el chasquido, Ah, el chasquido, ok. ese es el Ujú. chasquido. Ajá. En la crepitación, el disco ya se quedó adelante, Ah, ya. ya no regresa. Por eso se escucha como si rasparas una camisa, una ropa, o se escucha como si tallaras la pared con la mano o rasparas un globo en la pared. O sea, ya no tengo articulación ahí, como quien Si dice. hay articulación, lo que pasa es que el disco se quedó afuera, Ah, ya. Ajá. se quedó afuera, Se pero quedó sigue adelante. con, Ajá. se O sea, quedó quedó adelante, adelantado. se queda atrapado, sí, se quedó atrapado Ujú. adelante y no regresa, no puede regresar. Necesitamos despegar esa articulación y empezar a utilizar algún aditamento como los guardas para que el disco empiece a trabajar, recuperando las funciones de la mandíbula y anterior y lateralidades. Y eso que queda atrás es a lo que le llaman las adherencias. Por eso es que No, infiltran, no no, necesariamente. no necesariamente. Las adherencias son otra cosa. Las adherencias se dan en la cápsula. No, ya. Necesitamos ver la anatomía de la articulación para comprender cómo es la cápsula y cómo se adhiere la cápsula al disco. Se forman las famosas adherencias. Adherencias. Ah, ok. Ok. Si es que, miren, lo de la articulación es algo muy complejo, porque aparte, los que estamos bueno, en mi caso que soy ortodoncista, hay muchas corrientes en el que si necesitamos primero desprogramar a los pacientes antes de someterlos a ortodoncia, no, mejor haz los movimientos como quiera, lo desprogrames o no lo desprogrames, pues vas a hacer movimiento, se va a desprogramar, ¿no? Y ya después meter una terapia de apoyo post tratamiento, ¿no? Entonces, como que hay una controversia en cuanto al manejo de la oclusión. Y que a veces uno como ortodoncista busca el punto medio de decir, bueno, a ver, ¿en qué paciente sí puedo desprogramar antes de? ¿Y en qué pacientes, pues mejor me espero, hago mis movimientos y ya me apoyo después de una guarda, ¿no? O en qué etapa, ahorita que estaba viendo esa guarda inferior, se me hizo pues algo muy interesante el poderlo manejar durante los tratamientos de ortodoncia. Así es, ya cuando el paciente está en tratamiento y se presenta un dolor, es que si no lo atacamos, acuérdense que también estamos en unas cuestiones ya de la legalidad, ¿verdad? Entonces, esos son otros temas que son parte de la consulta. El tema legal es decir, bueno, es que yo tenía el chasquido desde antes y el doctor no me hizo nada. Es que yo tenía este problema desde antes y el doctor nunca lo mencionó. No me pidió radiografías del ATM. O sea, todo eso es bien delicado y lo tenemos que redactar y tener en el informe de plan, en el diagnóstico. Ah, ok. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy No, gracias interesante su a ti. plática. Gracias. Qué bueno Muchas que les gracias. ayude. Tenemos comentarios, dice doctora Diana Ortiz, magnífica ponencia, doctor Carlos, muchas gracias. Gracias. Delia Montero, perdón. ¿Cómo saber si usar un guarda superior o uno inferior? Nos pregunta. Bueno, generalmente si los pacientes, eso te lo dice, a mí me gusta verlo en el articulador. Si voy a ver que el guarda va a ser muy grande y va a ser un molote muy grande en la parte de la zona sagital, en la parte anterior, mejor prefiero hacerlo abajo.
ese caso lo haría abajo. Pero por lo general siempre pensamos anclarlo más arriba, porque para el paciente es más cómodo, porque el maxilar es un hueso no móvil, y entonces el paciente lo tiene más estable en la parte superior. Pero si vamos a ver que es muy grande el guarda, yo prefiero hacerlo abajo. Es más estético. Muy bien, nos comenta el doctor Alberto Domínguez, muchísimas gracias y excelente presentación. Víctor Gracias. López nos dice, ¿en qué momento del tratamiento con la guarda defines tratarlo con ortodoncia o prótesis para mejorar la oclusión céntrica y la relación céntrica? Bueno, eso depende del desgaste del paciente, porque eso nosotros lo vemos desde un momento del diseño del tratamiento. Si vemos que el paciente tiene un nivel de oclusión muy pobre, nivel de oclusión se clasifica al tamaño de las cúspides. Si las cúspides tienen un buen soporte y están altas, el paciente no necesita prótesis. Pero si tenemos un desgaste muy grande, pues ese diente, aunque tenga el paciente integridad oclusal en otras partes, posiblemente 1 o 2 dientes necesiten prótesis al final del tratamiento. Hoy en día también las estoy manejando con resinas. Hay pacientes que he reconstruido el segmento posterior con resina, con estas guías transparentes que le inyectan la resina, y es una forma provisional de rehabilitar un paciente. Si ya las rompe, entonces nos vamos a la corona. Pero generalmente esa forma es muy útil. Entonces nosotros debemos de verlo desde antes. Ahora, si el paciente tiene una oclusión totalmente destruida, pues ese paciente necesita ortodoncia y necesita prótesis. Hay un concepto que se llama ortodoncia preprotésica, y hay pacientes que están destinados a la prótesis, y la ortodoncia preprotésica lo que persigue es que todas las crestas alveolares se mantengan en un mismo plano. ¿Por qué? Porque al momento de tallar, el protesista o hacer las coronas van a quedar también en un espacio biológico similar, no va a quedar una más enterrada que otra. Eso le va a crear al paciente en un futuro problemas periodontales. Entonces, eso nosotros lo podemos decidir desde un principio del tratamiento, pero y no prometerle tampoco al paciente que está muy destruido que la ortodoncia va a ser su única opción. O sea, separar la parte que va a ser ortodoncia y que al final se tiene que rehabilitar, ¿verdad? Nosotros lo vimos en este caso, miren, este paciente, perdón, quiero avanzar mi presentación desde aquí. En este paciente que les mostré hace ratito, al principio, este paciente es un paciente que requiere al final, aparte de la ortodoncia, va a requerir una rehabilitación protésica en algunas piezas, porque hay mucha destrucción. Entonces, no todos los dientes están destruidos, por ejemplo, los incisivos, los caninos, de canino a canino, en inferior, está muy bien, la anatomía oclusal es muy buena, está muy bien soportada, pero en la parte superior, los dientes están muy lastimados, ¿verdad? Entonces, están rotos, entonces esos dientes hay que reconstruir. Se hizo con resinas la reconstrucción de este paciente, pero eso es aparte de la ortodoncia. Eso también les tiene que quedar muy claro a los pacientes, ¿verdad? Porque luego también, si no lo aclaramos que en un principio vamos a tener un problema con el paciente que piensa que esas reconstrucciones están incluidas en la ortodoncia. También ya me ha pasado, entonces hay que ser muy puntuales. No sé si contesté la pregunta del doctor, pero... Parece que sí, parece que sí. Doctor Héctor Navarrete, tiene la mano levantada desde hace un rato. Lo escuchamos, doctor Héctor. Aquí estamos. Pues hola, primero, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Carlos. Felicitarlo por su excelente ponencia, excelente Gracias, presentación de sus casos clínicos. Y solamente para complementar, y espero sea de utilidad, hablaba cuando sabemos que el tema es bastante complejo y que desafortunadamente el 98-99% de la población tiene problemas articulares. Afortunadamente, y aquí tenemos que utilizar una palabra que es la adaptación, muchos pacientes logran adaptarse y no sufrir o no tener algunas manifestaciones clínicas. Entonces, es muy importante, como usted lo mencionaba, que
que todos debamos de saber oclusión, aún el dentista de práctica general, que es el que va a detectar primer contacto con el paciente, los problemas articulares. Si pueden utilizar el test de Messermann o el test de los algodones, y es de mucha utilidad, sobre todo, como dice el doctor Carlos, para llevar al paciente a una tentativa de relación céntrica, porque para mí es muy, muy difícil llevar a un paciente a relación céntrica en un momento tan pequeño, ¿no? Pero eso nos da la pauta para determinar si nuestro paciente tendrá problemas o tiene problemas articulares o inclusive neuromusculares. Y felicitarlo, doctor Jaciel, por la organización y excelente conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. Gracias a ti, doctor. Tenemos aquí la doctora Rosalba, nos pregunta, doctor Carlos, ¿usted da cursos para hacer guardas? Sí los doy, pero ahorita desde la pandemia no hemos trabajado. ¿Te acuerdas que te platicaba que desde la pandemia estuve ya fuera de todo? Entonces, la pandemia vino a crearnos un caos, pero sí los damos, sí los hemos dado. Muy bien, doctor. Y si no, también el doctor Héctor Navarrete también nos habla del tema, hemos estado hablando, y también podría tomar un curso con el doctor Héctor. Y si no, con un servidor en el diplomado de ortodoncia funcional, también ahí estamos a sus órdenes. Bien, tenemos, nos pregunta Juan Ramírez, interesante ponencia, ¿estará grabado y dónde? Bueno, esto lo vamos a subir al canal de YouTube, los vamos a poner en el grupo de Odontología Libre, pero si no lo tienen, están en mi canal de YouTube, Jaciel Pérez, así me buscas en YouTube, y ahí están las ponencias de Odontología Libre. Nos escribe Víctor López, muchas gracias. Y algo más, ¿cada cuánto ajustas el guarda y hasta qué micras de papel de articular se hace el ajuste? Bueno, el ajuste lo hacemos es mensual. Yo les doy un tiempo de mes al paciente por diferentes razones. La primera es por el tiempo de adaptación que el paciente va a requerir para esperar que haya mejoría en la salud articular, porque recordemos que la articulación es un tejido que tarda mucho en recuperarse. No es un tejido rápido como la piel, que en 8 días las células que estaban en el estrato basal se fueron al estrato espinoso. Eso no nos pasa en la articulación es muy lenta. Entonces hay que darle mucho tiempo. Un tratamiento, un problema que el paciente tuvo por años, pues no lo va a resolver en un mes, ni en 2, ni en 3, o sea, se va a llevar bastante tiempo. Entonces, las citas de control del guarda es mensual, yo lo hago mensual. Eso también le da otra ventaja al paciente, que son los pagos, ¿verdad? Por cuestión de estrategia de mercado, el paciente se le hace más fácil también estar haciendo los pagos mensualmente que estarlos haciendo pues tan constantemente. Y la otra pregunta de las micras, bueno, pues esas micras yo las desconozco, no me acuerdo de los papeles. Yo es un papel azul que compro en el depósito, la verdad no, es un papel azul y un rojo que son delgaditos de unas cajitas cuadradas, pero la verdad desconozco las micras, ok. Desconozco las micras y pues los uso los dos, estoy checándolos al paciente, pero más que guiarme por la cantidad de micras, yo me guío por los resultados clínicos. O sea, finalmente los resultados clínicos sí hay que estar viendo que el paciente no hace los contactos adecuados y saber que los contactos son topes o son ecualizadores. Eso sí es importante, más que, pues yo la verdad desconozco el tema de las micras. Me preocupa un poquito más la calidad del papel y la utilidad clínica. Bueno, doctor Carlos Martínez, parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque vamos a terminar. Doctor Alberto Domínguez, díganos. Nada más, no alcancé a notar bien el grupo de Facebook del doctor Carlos. ¿Es ortodoncia, alumnos y exalumnos o cómo lo busco? Sí, déjame, te lo vuelvo a colocar para que lo veas. Por favor. Y excelente ponencia, Doc, excelente, maravilloso. De verdad, gracias por todo lo que nos aportó el día de hoy, porque sí es mucho. Les agradezco, yo al contrario, es un placer, pues es lo menos que podemos hacer para que podamos, como dijeron al principio, estaban diciendo los doctores,
pues creo que somos una comunidad bien grande y todos hacemos muchas cosas, a muchos nos funcionan unas cosas, a otros otras, dependemos muchas cosas como Latinoamérica, nuestros espacios, podemos adquirir materiales, hay otros que no podemos adquirir ciertos materiales, y también la idiosincrasia de cada paciente, ¿no? Los pacientes, hay pacientes que aceptan ciertas cosas, hay pacientes que no lo entienden, y llegar a un equilibrio entre lo que yo sé y cómo se lo puedo comunicar al paciente, y luego que el paciente me entienda, eso es algo bien complicado. Entonces, también entre nosotros hay un grupo de personas y mentalidades que venimos de diferentes escuelas, de diferentes procesos, y pues también congeniar todo esto ha sido una tarea bien titánica. Yo se lo agradezco al doctor Jaciel para que logremos este día, pues unirnos y mostrar un poquito de lo que cada uno hacemos. Mira, este es mi grupo, ortodoncia, alumnos, exalumnos, maestros y amigos. Así se llama. Está muy largote el nombre, ¿verdad? Pero no, por ahí le ese vamos es a mi mandar muchas invitaciones, seguramente, mi doc. Seguramente muchas Gracias. invitaciones. Gracias, Y pues, ahí estaremos. gracias, doctor Jaciel, de verdad, gracias. Y pues nos vemos el miércoles también. Muchas gracias, doctor Alberto. De una vez aprovechame para hacerme tu invitación de una vez porque se me vaya a olvidar. ¿Me la repites? Oh, creo que se fue su audio. ¿Se lo escucho? No lo escuchamos, ¿verdad? No. No se escuchó. Bueno, se le fue el audio al doctor Alberto, pero ahorita que regrese, que nos vuelva a invitar. Muchas gracias, doctor Carlos Martínez. Le agradecemos mucho al grupo de Odontología Libre, que somos un grupo de dentistas desde Colombia, México y desde Guanajuato. El doctor Carlos Martínez nos transmitió hoy. Tenemos alcance hasta Cancún y de Cancún hasta Tijuana. Entonces, muchas gracias, le agradecemos mucho esta plática. La verdad es que yo en lo personal aprendí mucho y le agradezco, maestro. Muchas gracias y le damos un fuerte aplauso. Vamos a poner aquí nuestro aplauso. Y gracias. Vamos a proceder. Desde Juan Ramírez, desde Tezistán, Jalisco. Estamos desde Odontología Libre, desde Tezistán, Jalisco. ¿Alguien más que nos quiera decir de dónde estamos? Muchas gracias. Vamos a proceder a la rifa de los dos lugares que va a ser el curso con la doctora Laura sobre el tema de MBT. Doctora Laura, ¿estarás por ahí? Va a haber dos lugares gratis, vamos a hacer dos preguntas del tema, que el doctor Carlos Martínez nos apoye por ahí, y si tienes dos preguntas por ahí, doctora Lau, quien los conteste va a levantar la manita, va a poner aquí, levanta la mano, yo lo voy a ver aquí, y bueno, la doctora Laura nos va a dar dos accesos a su plática de MBT, por favor. Ah, claro. A ver, dime. La plática es sobre aparato Twin Block. Ay, perdóname, de aparatología de Twin Block, no de ortopedia. Perdóname, doctora, yo tengo... Y no, los está invitando a otra plática que no voy a dar ahorita, doctor. Bueno, es que perdóname, doctora. Bueno, pues ya, estoy bien emocionado. Entonces, para aún así queda abierta la invitación para el congreso el de Acapulco. Espero nos acompañen. Ya por aquí también está mi coordinador, que es el doctor Daniel González, que es el que está coordinando todo este congreso. Entonces, pues espero sí nos puedan acompañar. En cuanto a preguntas, doctor, le cedo el honor. Todo suyo. Venga. Les regalo los dos accesos, usted les da las preguntas. Ya las tengo, listo. Ustedes solito. Listo, díganme en cuántas clasificaciones, en qué número de clasificaciones vamos a tener las disfunciones de la articulación. Stephanie, dígame en cuántas. Son 4, doctor. Muy bien, dijimos levantábamos la mano. Ahí está el primer acceso, lo tiene Stephanie Cordero. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué parte de los dientes se utiliza el guarda de Svet? Ahí está Denise, dígame, Denise González. Denise, y si no lo acierta, luego sería Rosalba. Si lo acierta, este es el bueno. Dígame, Denise. En los dientes anteriores. En los dientes anteriores. Muchas gracias, ahí están los dos ganadores. Se pueden comunicar conmigo si no tienen el teléfono de la doctora. Pues bueno, aquí les pongo mi número, es 55 18 49 7345. Y muchas gracias por estar aquí, les agradezco a todos. Gracias, doctor Carlos, gracias, doctor Héctor, gracias, doctora Patti, gracias, doctor Daniel, gracias, Jared, gracias, Ángeles, gracias, Raúl, gracias Alexandria, gracias, y nos estamos viendo, Denise, Stephanie, y todos los demás que estoy buscando. Muchas gracias,
y hasta pronto. Gracias. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me.